Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos. Estamos nuevamente con mucho gusto de tenerlos nuevamente en un capítulo de Bendita Hora, Bendito Café. Es un gusto, un grato tenerlos con nosotros. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que en algún momento nos ha conflictado a lo largo de nuestra vida, el no sin culpa. Este dilema, ¿cierto? Que en algún momento nos ha conflictuado y que no hemos entendido y puede pasar muchísimo más tiempo a lo largo de nuestra vida el poder tenerlo como parte de nuestro lenguaje cotidiano, el poder decir no y no sentirnos tan culpables. Pero si nos vamos un poquito hacia el meollo del asunto, nos vamos a dar cuenta que por qué es que a veces nos cuesta tanto decir no y decir, no sé si tuve que haberlo dicho, me siento incómodo. Ahora la que tengo yo ese sentimiento de molestia, de carga, soy yo. Y no sé si les ha pasado, pero pensándolo bien, me he puesto a pensar, y en este tema en específico, me he puesto a pensar por qué nos cuesta tanto trabajo. Puede ser, no sé, porque no queremos decepcionar a la persona a la que le estamos diciendo, no, esta vez no voy, por no sentirnos tal vez parte de ese grupo, por no sentirnos que estamos siendo aprobados por ese grupo en el que le estamos diciendo, o a esa persona a la que le estamos diciendo, sabes qué, lo lamento, pero no puedo, no voy. Como bien dice la palabra, que tus no sean no y que tu sí sea un sí. Yo creo que por ahí también va un poco el tener nuestras prioridades súper bien definidas, porque si no están definidas, ¿qué es lo que yo quiero? Porque finalmente cuando tú estás convencida de tu no, todo va a fluir más fácilmente. Pero pareciese que lo pensamos al revés. Si yo digo no, comienzo a conflictuarme internamente, cosa que tendría que ser todo lo contrario. Ya dije no, no tomo cierta responsabilidad en algo con lo que no me siento a gusto en este momento y me tendría yo que quedar tranquila, pero nos pasa todo lo contrario. No sé si te pasó algo así parecido, Jimé, cuando tú has tenido que decir no y no estás tan segura y viene una culpa por ahí. Tal cual, tal cual. Qué buen tema. Saludos a todos. Sí, un no bien puesto, digamos, un no puesto en el momento oportuno. Ujú. La verdad es que es mucho más útil que un montón de explicaciones después, Exacto. definitivamente, ¿no? Ahora, eh, no cabe duda que en nuestra cultura hispanoamericana y latinoamericana aún más fuertemente, tenemos complicaciones para decir que no. Ujú. Sin duda. Sí, digo esto porque los anglosajones y particularmente uno ve a los alemanes, qué sé yo, no y sería. O sea, no es ningún problema, se entiende. Exacto. Dijiste que no podías y es porque no puedes y te creo y listo, se acabó. No tengo por qué dudar de eso y vamos a lo que sigue. Pero nuestras culturas hispanoamericanas, ¿no? En España he escuchado que sucede, en Latinoamérica muchísimo, Ujú. ¿no? Y hay ciertos países donde además es mucho más notorio. Sí. Nos cuesta de pronto aquello, ¿no? Del decir que no. No. Y ahí hay un tema que es muy interesante, porque claro, esta cosa de el no defraudar, el no ser tan duro, el Ujú. tratar de ser políticamente Correcto. correcto, el no hacer daño, se supone, por muchas cosas, ¿no? Que tratamos, entre comillas, de evitar a el que oye, finalmente, en realidad, estamos cargando de un problema a nosotras mismas Ujú. y en el mediano plazo igualmente al otro, Así es. ¿no? Porque luego al final haces una epopeya para lograr cumplir o ir al lugar o lo que sea, ¿no? Y prácticamente estás ahí o corriendo rapidito o estás ahí y llegaste casi sintiendo que me tiene que agradecer que logré llegar hasta acá. El otro ni tiene idea de la De lo que epopeya, pasó, pero claro. claro, ¿no? No, y debería estar agradecido Ujú. todavía que llegué, o no puedo, Claro, y ni voy a llegar. O sea, y es totalmente. peor, ¿no? Entonces, la verdad es que es mucho más claro un no bien puesto en el momento correcto que un montón de explicaciones, un montón de malentendidos, un montón de carga
más adelante. Definitivo, sí, Sí, estoy de acuerdo totalmente. contigo. Y bueno, y a veces este conflicto de no decir un no que trae carga, comenzamos, por ejemplo, a dar unas excusas innecesarias o, por ejemplo, comenzamos a darle vuelta. ¿Cómo le digo que no? Por ejemplo, oye, ¿podrás asistir a la reunión de, mira, te confirmo más tarde, déjame ver si es posible que mi carro no arranca muy bien y a ver si llego. O sea, yo creo que muchas veces cuando ya nos hacen la pregunta, casi estamos seguras de que o podemos o no podemos, pero ese no defraudar a la persona, cómo se va a sentir, pero si yo siempre estoy presente, y es que esa carga no nos las dan ellos, nos las ponemos nosotros mismos, porque si nuestras prioridades estuvieran bien delineadas, bien puestas, mi no es no, y se vale, porque puede ser, no necesariamente tiene que ser un no agresivo, no, no voy y no me importa participar, no, yo creo que políticamente correcto, tú puedes, sabes que en esta ocasión, si quieres ser muy diplomático, tú puedes decir, en esta ocasión no voy a poder, ojalá en las siguientes reuniones los pueda acompañar. Y está bien, pero Está bien. nos cuesta mucho trabajo pensar que esta persona va a comprender mi no hoy y entonces no voy a estar dentro de los rangos de aceptación de ese grupo o de esa persona. O esa persona no me va a volver a invitar, ya no me va a volver a decir, pero es que tuve que haberle dicho que sí. O cuando ya decimos que sí y era un no, nos crea incomodidad, estamos inconformes en el momento, inconformes con la decisión. No rendimos lo que tendríamos que haber rendido si hubiéramos dicho, ¿sabes qué? Sí estoy de acuerdo en estar y en hacer esa tarea. Por ejemplo, cuando estamos en el trabajo y nuestro jefe nos carga nos ponen una carga mayor de nuestro trabajo y nosotros decimos que sí. Cuando tendremos que decir, en este momento estoy sobresaturada de trabajo, no creo que por los tiempos y por lo que implica realizar la actividad voy a poder sacarla con la excelencia o con lo que se necesita para hacerlo. Y es tan válido que si nos dice, sí, vale, y yo lo saco, y te llevas trabajo a tu casa, y estás presionada, y comienza a robarte la paz, que como bien dicen, esa paz que no tendría que robarnos nada porque es un regalo, y comenzamos a intercambiarla, paz por trabajo, pero finalmente casi todas las veces que decimos un no con culpa es para satisfacer las necesidades ajenas y no las propias. Y tendría que ser al revés, ¿no, Jimé? Pues buen punto, porque una de las cosas que es muy interesante, en la culpa, Culpa. ¿no? Como concepto, Ujú, es un castigo, o sea, está ujú. definida así por los Total, expertos. La culpa sí, es el castigo que yo infrinjo en mi corazón a otro, o bien me lo infrinjo a a mí mí misma, misma. ¿no? Ajá. Ujú. Entonces, el sentimiento de culpa tiene que ver con creer que le hice daño a alguien o creer que le voy a hacer daño a Nadie. alguien. Ujú. Entonces, en este juego que es muy perverso, francamente, ¿no? Sí, En sí, este juego engañoso. engañoso de emociones y qué sé yo, Ujú, ¿no? A todo esto, el otro llegó, te invitó o te dijo o te planteó algo ujú. y eso es, ¿eh? Nada más. Pero todo el juego de emociones engañosos, Sí. ¿no? Que si le digo que no, así como así, qué pena, primera vez que me invita y no sé qué, y bueno, no estaría bien, pero bueno, también está lo otro, al otro lado de la ciudad, está bien difícil. No, también nunca me ha pedido ayuda bueno, también es mi familia, ¿cómo no voy a ayudar? Oye, y no sé qué, y es todo este juego engañoso, Ujú, ¿no? Que realmente el juego de la culpa, ¿sí? El juego de una especie de castigo al corazón y para no sentirme tan castigado, entonces trato de decir, bueno, en vez de decir no directamente, de esa manera ujú. el otro sabe de inmediato, no puede, ok, o sabe de inmediato, bueno, ok, no me puede ayudar ahora, busco ayuda de otro, o sea, ya enseguida no me quedo esperando la respuesta, Exactamente. o sea, ¿no? Entonces, entro en un juego muy perverso, insisto, muy engañoso de emociones que son innecesarias, que me las estoy padeciendo, ¿no? He escuchado malos entendidos, ¿no? De gente que hace todo un esfuerzo, pero ya de verdad quijotesco, así una cosa, pero increíble para lograr cumplirle a otra persona, Wow. y a la hora de los que hubo, o no le cumple bien, a cabalidad, Exacto. eficiente o en el momento correcto,
o lo que sea, y entonces el otro le dice, ah, pues sí, ¿no? Pero le falta esto, o no estuvo tan bien, o le hace ver el error, y viene una explosión, ¿no? De toda la aventura del Quijote que me tuve que hacer para cumplir con tu... Oye, Y y él a ni ver, sabía. oye, ni sabía, o sea, de primeras me hubieras dicho que era difícil, Ujú, ¿no? ujú. Que tal, bueno, a lo mejor no te cargo a ti, busco a otra persona, si me avisas, Totalmente. Ujú. ¿no? O sea, lo he visto, ¿no? O sea, de Sí, verdad, estas explosiones así y insisto, por una serie de sentimientos y emociones engañosas que son infructuosas, que son inconducentes a nada, o van a conducir a que efectivamente hagas un esfuerzo enorme para conseguir un objetivo, o van a conducir a que no cumplas el objetivo, el otro día no, pues no lo cumpliste, o no resultó, o no lo que sea, y te vas a sentir, ah, hice todo lo que hice y además no resultó. ¿Para claro, qué? exacto. Y generar luego expectativas sumamente altas en las que no las podemos cumplir. Y a veces ese no con culpa nos lleva a eso. Sí, sí puedo. ¿Cómo le voy a decir que no? Lo logré ahí y yo creo que este es un estándar en el que nos vamos subiendo de escalones en los que va haciendo carga, 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 carga. Y dices, no, porque va a llegar un momento en el que, como tú bien dices, esas expectativas que solamente nos las cargamos nosotros son tan altas, inalcanzables, que cuando nos damos cuenta, eso mismo nos juega en contra, ¿cierto? Ahora, no tener bien delimitado es eso, poner nuestras prioridades, partiendo desde que, ¿qué es lo que me hace bien sentir a mí? Porque si yo parto por sentirme bien, a ver, estoy cómodo con lo que estoy haciendo, sé que inclusive productivamente hablando, en el ámbito laboral, por ejemplo, voy a ser más productiva, porque voy a estar centrada, tranquila, mi paz mental va a estar al 100, entonces yo puedo incluso ser más proactiva en mi trabajo, proactiva en sugerencias, en la productividad misma. Pero si eso ya trae una carga mental, física, emocional, mis prioridades están, pero totalmente, mi lugar, mi persona, mi estabilidad emocional y mental está en el cuarto y quinto lugar, pero el trabajo está por encima, o la actividad, o el decir sí a todo. Yo creo que el marcar la prioridad también le hace saber a la persona que tú tienes un respeto por ti mismo, que tus prioridades están definidas y que no, y que tú eres una persona que cuando tú dices sí, lo cumples. Y cuando tú dices no, es que no vas a poder. Por ejemplo, hay gente que cuando dice, estoy disponible, yo sé que hay algunas profesiones lo tienen, por ejemplo, los médicos son personas que tienen que estar casi disponibles más cuando son médicos de urgencias y demás, tienen que estar disponibles 100%. Pero hay personas que dicen, me pueden llamar a cualquier hora y contestan los teléfonos. Por ejemplo, fines de semana, tienen el teléfono y suena el teléfono un mensaje y comienza a inquietarte de tal manera que si tú contestas el primer mensaje que te llega, van a seguir llegando más. Pero si Claro. tú les haces saber a esas personas con las que tú laboras, por ejemplo, estamos hablando de un ejemplo de un trabajo, que tú nunca contestas los mensajes laborales Mm, en los fines de semana, se hace un hábito y les haces saber mm, que tu carácter es tal que cuando estás disponible entre semana estás al 100, pero que tus mm. prioridades de fin de semana cambian porque es para ti, para tu familia, para tus actividades personales y ahí no vas a Mm. contestar, no va a haber poder humano que conteste porque estás en el tiempo de descanso, por ejemplo. Pero tener esas prioridades bien puestas, tener un carácter de decir yo no contesto y se les hace saber a las personas que tú eres, tú sí es sí, tú no es no, nos quitaríamos muchísimas cargas y las personas Mm, respetarían nuestras prioridades así como nosotros nos respetamos a nosotros mismos, ¿no? sí. Ahora, yo creo que después de ese par de años encerrados y con teletrabajo y Wow. aquello, ¿no? Que la verdad es que yo percibo Sí, que los horarios laborales se fueron diluyendo bastante. O sea, se antes perdieron. era mucho, ajá, mucho más evidente, ¿no? Esto de entras a tal hora, sales a tal hora Ujú, y se acabó un sí, poco, ¿no? Casi como que, o sea, si te llamaban, de verdad era una emergencia.
Pero yo diría que ese tiempo donde ya estabas conectado desde casa y aquello, bueno, y cuando son también oficinas transnacionales y todo, ya no les importó el horario de donde era nada, Sí, todo el mundo se supone que estaba conectado conectado 100% todo el 24/7. día. Y sí, ¿no? Es impresionante cómo Sí, sí, afecta. Tabio. Y a uno también, incluso que si en mi caso que uno es independiente, también yo, ya no, ya en cualquier horario asumo que estoy trabajando o Sí, lo que sí, sea. sí. Entonces se diluyó muchísimo esto de las horas de trabajo, que en realidad, ahora mirando hacia atrás, ¿no? Era del todo razonable por Mm, lo demás, ¿no? mm, Pero sí. Ahora, hay una cosa también, pensando en esto que hemos hablado, ¿no? De este no sin culpa, ¿no? Que me parece que sería interesante decirlo, ¿no? Que tiene que ver con cuando ya dije que no. Cuando ya ujú. dije que no, ¿no? Que tu no sea no, ya dije que no. Ya, ya. ¿No? Entonces, aunque el otro pueda estar muy triste, muy mal, no sé qué, o lo que sea, o es importante también poder no sentir esa culpa tampoco a posteriori, ¿no? O sea, ¿para qué? Aunque haya sido desagradable, a lo mejor defraudé a la persona, tenía una expectativa en que yo iba a Ujú, decir que sí ujú. a lo que fuese, ¿no? Por ahí por las redes circulan chicos pidiendo hasta matrimonio, ¿no? Y en lugares públicos, las chicas Guau, diciéndole que no. no y aquello, ¿no? Entonces sí, o sea, bien, ocurre, ¿no? Pero no podemos, ¿no? Ni por pena, ni por tristeza, ni por presión social, ni por Ujú. nada, ¿no? Si no podemos, y hemos dicho que no, porque hemos dicho que no Que no podemos, podemos, ¿no? claro. No podemos, ¿no? Entonces, eso también a posteriori es importante, tiene que ver con lo que decías de, bueno, las personas van a comprender también que respeto, ¿cierto? Ujú, Quién soy, mis límites, etcétera. Entonces, ujú. una vez que ya pasó ese no, qué importante es, a no ser de una excepción, cambiaron las circunstancias, ¿no? A veces también sucede que uno dice, oye, me cambió todo, así que sí voy, o cosas así, ¿no? Pero a no ser de circunstancias excepcionales, mantenerse, porque tiene que ver también con la firmeza que las otras personas no solo te perciben, sino que pueden relacionarse contigo de ahí en adelante también. Exactamente. Te conviertes en una persona fiable. Porque si tú dijiste que Eso. no, eres no. Y si tú dijiste que sí, eres sí. Por ejemplo, yo puedo dormirme, no sé, me trasnoché tal, pero si yo dije mañana a las 6 de la mañana llego, la persona va a decir, mira, oye, pero es que casi no dormimos porque, pero de que llega, llega. O sea, te Ajá, conviertes en una persona fiable. ¿Por qué? Porque finalmente siempre ha sido tu sí, tú no, confiable finalmente. Entonces, tal cual, tal y cual. en no tener esa culpa, pero sí hay que trabajarla. Yo creo que, digo, a mí me ha pasado en muchas ocasiones que dije, bueno, sí, pero, híjole, me cuesta, tengo que llegar y bueno, tengo que trasladarme a tal lugar y no sé si llegue y ahora con quién dejo a mis perritos. Y dices, pero si era tan fácil ser ese, me hubiera encantado estar, pero en esta ocasión les voy a tener que decir que no, pero en las próximas ojalá las pueda acompañar. Y hubiera sido más fácil, ellas te dicen, sí, no hay problema, porque va a haber Tal otras cual. ocasiones, pero si yo misma me hago la carga, es aprender a manejar y no sentir ni la culpa porque tú ya decidiste por amor propio, por paz mental, decidir no ir o no estar o un decir sí, no sin culpa, que no venga la culpa después que tú comiences a pensar, pero ¿cómo la habrá hecho sentir y la dejé sola o lo dejé solo? Y muy, no, yo creo que no, ambas partes tendrán que hacerse cargo de las cosas que se decidieron. La persona que nos invitaba o nos pedía que hiciésemos algo tendrá que solucionar sin nosotros, ¿no? O sin nuestra Mm, participación o nuestro trabajo y tal. Y nosotros tendremos que decir, no, en esta ocasión yo no voy a estar en ese proyecto, en esa actividad, porque nos cuesta a veces decir cómo le habrá hecho tal sentir, cual. cómo le habrá caído mi respuesta y tal, ¿no? Tal cual, tal cual. Y de hecho, puede que pase, que ocurra, que estás en un sí, estás yendo, de verdad quieres hacer lo que te has comprometido, estaba en las circunstancias para hacerse,
y cambiaron las cosas, también Correcto, puede también pasar. al revés. Y Ujú. hay que avisar de inmediato y bueno, ni modo, o sea, no, no se puede, ¿no? Y ahí también está, como decías, son ambas partes, porque también por otro lado está el hecho de aceptar un no, saber aceptar un no del Exacto. otro, Ujú, ujú. Sí, ¿no? sí, Sin empezar a pensar 800 cosas. O sea, me dijo que no puede, no puede. claro, Punto. No, exacto. no, ay, bueno, y cómo no, y qué mal, porque yo la otra vez, ¿no? Que me necesitó yo si estuve ahí. No, Exactamente. no, no Sí. funciona así. Ujú, ujú. Yo creo que también por esa parte, a veces podremos decir, pero ¿cómo es que ahora que yo la necesitaba y no estaba? Es que va a suceder y va a suceder que tú en algún momento en esa otra persona también te digas, sabes que no voy a poder. Pero eso es un trabajo, ¿no? De ambas partes de decir, pues es que no pudo y no pasa nada y solucionar y ver cómo es que es, o sea, las cosas tendrán que salir de ambas partes, con o sin la persona. También, por ejemplo, no porque a veces tendemos mucho a decir, bueno, como tú dijiste, creo que al principio del podcast que decías, es que, pero ¿cómo no? Si es mi familia. Hay veces que tenemos mucho a decir, pero es que es mi familia, pero finalmente si nosotros le quitamos los títulos a las personas, finalmente es algo que nos hace incomodarnos o no nos hace sentir tan bien, llámese familia o no. Entonces, quitándole el título, pero si es mi familia, es algo que no me hace sentir cómodo, es algo con lo que no estoy de acuerdo, es algo en lo que mis prioridades están movidas si yo lo hago. Entonces, es y sin sentirse egoístas, porque hay veces que uno dice, es que me siento como muy egoísta, porque nada más estoy pensando en mí. No, yo creo que cuando comienzas a pensar en este amor propio personal, lo vas a transmitir a la otra persona y la otra persona va a respetar que tú te respetas, porque también es una falta también de respeto el que tú digas, bueno, sí, y finalmente no estás a gusto o no puedes llegar, pero si no hay esa culpa desde que tú tomas la decisión de decir no sin culpa, esa persona tendrá que trabajarlo en su tiempo, ¿no? Y tú sabes, te quedas de una manera más tranquila, decir, ¿sabes qué? Yo voy a comenzar a practicar mi no. Yo creo que por ahí en Mm, algún momento yo platicaba con alguien y yo le decía, las cosas más difíciles de la vida, que cuando uno va creciendo y dice, bueno, yo cuando sea grande voy a querer un auto y espero me pueda comprar una casa y espero pueda viajar. Los sí pueden variar mucho, 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 porque te pueden dejar de gustar ese tipo de autos y demás. Pero hay cosas, en esa plática hablaba con esa persona, yo le decía, de las cosas más difíciles de determinar en nuestras vidas es las cosas que no queremos, porque las que ujú, sí queremos van a variar. Te va a dejar de gustar el café y ahora te gusta más el té. Pero las cosas que no van a marcar un pilar en tu vida. Yo no permito que me manipulen, por ejemplo. Yo no permito que me forcen a hacer algo con lo que no estoy a gusto. Los nos de verdad que son sumamente importantes, a veces muchísimo más que los sí, porque tal los sí cual, van a variar mucho. Sí, me gustaba el tal café, cual. pero ahora yo tomo té. Pero cuando tú dices, mira, yo cuando digo no es no, o yo no me gusta, no sé, fumar, Sí, pero sí, no voy a cambiar porque mi amigo fume. Yo respeto si mi amigo fume, pero mi no es no para fumar, por ejemplo. Y tal cual. determinar, eso determina un pilar, ¿sabes? Que mis nos de toda Mm, la vida que me han sostenido son estos y me sostienen. Y los sí han tal variado cual. mucho, ¿no? Entonces, eso, no sentirnos culpables de que dijimos un no, porque finalmente eso nos sostuvo y nos mantuvo adelante de nuestra vida. Tal cual, tal cual, tal cual, ¿no? Yo creo que algo que es fundamental es recordar que esto que decíamos, ¿no? En algún momento al principio, ¿no? La culpa por definición es un castigo, Exacto, ¿no? Ya sea para otro o para conmigo misma. Y no, y no tiene por qué pasar, ¿no? exacto. Es muy diferente sentir tristeza por cometer un daño o una falla o lo que sea, y luego el arrepentimiento que significa cambio mi manera de pensar o lo que he estado haciendo, ok, Claro, esto ya sé que no funciona, voy a cambiar. Esa es una cosa muy distinta, muy distinta a la culpa, al sentimiento de culpa, que es una condenación, es un castigo constante en el corazón o en la ujú, mente, a uno mismo o a otros, ¿no? Entonces,
realmente cómo será de importante Ujú, eliminar el castigo llamado culpa, correcto. que por algo, ¿no? En la Biblia nos dice Pablo, para los que estamos en Cristo ya no hay condenación. O sea, Exactamente. cuán importante es que se hubiese erradicado la condenación, ¿no? Insisto que es muy distinto a, siento un poco de pena porque me equivoqué, ¿no? Y decido cambiar. Exacto. Es muy distinto a la culpa, al castigo constante en el corazón y le doy vuelta para allá y le doy vuelta por acá, en lo que Ujú, fallé, en lo que falló el otro. Y entonces esa cosa, ¿no? De emociones mal trabajadas, maltratadas, como sea, que me hacen prisionera de esa emoción, exacto. al nivel de empezar a, como bien decías, que mi sí ya no es sí, que mi no ya no es no, porque en el fondo estoy empezando en esta cárcel de la emoción de la culpa, Sí, cada vez a estar más restringida, ¿no? Y entonces trato de zafar de una manera, dejo de ser yo finalmente, ¿no? totalmente, totalmente. Sí, 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 sí. De hecho, lo que dicen los especialistas es que la ira, el miedo y la culpa son por lejos las emociones más destructivas para nuestras vidas, ¿sí? Y que nos dejan prisioneras, ¿no? Cada una de nosotras, hermanas en Cristo, ¿no? Creyentes, hemos sido redimidas. O sea, hay una sangre muy preciosa que pagó por Ujú, nuestra libertad, totalmente. ¿no? Y esa libertad vale mucho. No, no, no fue dada por gracia, no fue dada gratuitamente, es verdad, pero tiene un valor muy precioso, como para que nosotras mismas después tomemos emociones, anidemos culpas, ¿no? Condenaciones ahí, todo esto, y nos volvamos a quedar prisioneras. Presas. Ujú, ujú, No tiene sentido, no ya, tiene sentido. No exacto. es lo que estamos llamadas a vivir, ¿no? Estamos llamadas a vivir una vida mucho más plena, una vida sin culpas, ¿no? Y de ahí esta libertad de que nuestro sí es sí, que nuestro no es no, que somos fiables, como bien decías, ¿no? Me acuerdo también, ¿no? Algún tiempo cuando, bueno, dicen por ahí una vez scout, siempre scout. Una de las cosas que un lema que uno tiene, ¿no? Mm, Siendo mm, scout, es ser digna de confianza, exactamente. ¿sí? Y que es algo que para toda tu Tu vida, vida, digamos, el ser, un ajá, es pilar. parte del lema, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Con Exactamente. este sí que es sí, este no que es no, pero en el cual yo puedo fluir, insisto, cuando no estoy jugando este juego de la emoción tramposo, ¿no? Exactamente. Sentirnos en plena Sí. libertad de poder expresar lo que verdaderamente queremos hacer sin culpa. Creo que por ahí, como bien dices, la libertad en la que ya hemos, en la que nos han colocado por gracia, nos ha otorgado ese galardón de libertad para poder decir con toda la libertad, valga la redundancia, no, y no quedarme con ninguna culpa interna, ¿no? Tal cual, tal cual, Totalmente. tal cual. Bueno, una invitación muy grande, absolutamente, a todos que nos están escuchando, a poder disfrutar de esta plenitud Ujú, tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Verdaderamente que sí, a poder fluir en nuestras vidas, en honestidad, en un sí que es sí, en un no que es un no, y poder vivir nuestras vidas transparentemente ujú, sin perseguirnos en culpas, en tratar de lograr nada, quedar bien con nadie, en fin, no tiene sentido a la larga, ¿no? Siempre, siempre es un regalo el hecho de poder vivir, poder tener relaciones honestas, ¿no? Tener una vida con relaciones honestas para con los demás. totalmente. Así que pues nada, muchas gracias Sandy por este tiempo, Igual, gracias a amiga. todos, ¿no? Un abrazo muy grande a Bere que está en este momento con sus pequeñines en alguna actividad y decirles que les queremos mucho, en verdad. Ujú, Cuéntenos en los comentarios, ¿sí? Por ahí lo que les ha parecido, qué es lo que les gustaría escuchar para nuevos capítulos y nos estamos totalmente. viendo, por supuesto, en una nueva bendita hora, bendito café. Igual, amiga.